Vamos a comenzar nuestro tema de hoy, ¿sí? Pero no podemos comenzar antes sin orar, reclamar la promesa del Espíritu Santo que Él nos acompaña y nos trae la presencia de Jesús cuando dos o más oran en su nombre. Jesús lo dijo, allí donde haya dos o tres que oren en mi nombre, yo estoy allí, en medio de ellos. Por eso es una promesa hermosa. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, muchas gracias, Padre, por tantas bendiciones y bondades que recibimos todos los días de ti. Un pequeño grupo de tus hijos se reúnen en tus santas horas de este sagrado sábado para meditar en tu palabra, para recogernos de nuestras labores y presentarnos ante ti para adorar, Señor. Gracias porque nos das la oportunidad de hacerlo. Vamos a meditar en lo que sucede en tu pueblo y lo queremos hacer en el nombre de tu Hijo amado y que tus santos ángeles nos acompañen y que la presencia del Espíritu Santo se haga real en nuestros corazones y mentes. Te lo suplicamos y te lo rogamos. En el dulce nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, estamos entrando al hermano Deva, hermana Iris. Bien, siendo las 12:10, tenemos un tema largo. Así que un saludo para la hermana Iris, para el hermano Deva, feliz sábado. Feliz sábado, hermanos. Bienvenidos. Feliz sábado. Y un abrazo. Un abrazo fuerte a la distancia. ¿Sí? Estamos justo comenzando el tema sobre la teología de la última generación. Breves comentarios. Bueno, esta vez no va a ser breve. Tenemos mucho material. Me he tomado el trabajo, muy lindo trabajo, de poder investigar sobre esto, leer y hacer un resumen. ¿Sí? Iba a llamarse ¿Somos los adventistas calvinistas? Ese era el título que íbamos a dar. Pero le he cambiado a último momento porque, como comenté hace rato, hay cosas que han quedado un poquito no explicadas en la primera vez hace 2 semanas. Entonces vamos a terminar de redondear el cuadro de lo que nosotros como adventistas, si tú eres adventista del séptimo día, la iglesia esta se levantó creyendo lo que vamos a estudiar. De lo cual hoy muchos grupos, especialmente teólogos, los todólogos, que se la creen que la saben todo, cuestionan. Pero no podemos entender lo que van a cuestionar si no conocemos lo que cuestionan. ¿Sí? Entonces, lo he resumido en 15 puntos. Hay un material, de ahí lo saco, tengo unos cuantos materiales que son muy interesantes, porque hermano y hermana, escúchame bien lo que voy a decir. Esto se viene, esto ya está, pero se viene a tu vida espiritual. No va a venir a la iglesia, en la iglesia ya está. Esto se viene a tu vida espiritual. Esto es una, como yo suelo decir, una oleada, una nueva oleada de apostasía, y te va a tocar, como quiera que sea, no tienes escapatoria en el país que viva, en el continente que viva y en el lugar que viva. Si tú eres adventista, te va a tocar. Te van a cuestionar lo que tú has aceptado cuando te has bautizado y has hecho tu voto de fe con respecto a las doctrinas. Hoy hay ciertos puntos de vista que lo cuestionan y dicen, no, esto no es tan así. Hay que revisarlo bien porque esto hay que estudiarlo de nuevo. Y lo que te van a replantear no es otra cosa que teoría y doctrina católica romana. Te la van a envolver con un papel de regalo muy lindo y ¡ay, qué bonito que está! Y cuando tú lo abres y vas a ver y destapar ese regalo, es un pescado podrido. Y bien podrido, que te lo traen vestido, cubierto como un regalo. Tú tienes que ser muy perspicaz y muy honesto en tu corazón. Porque si tú vas a aceptar
las nuevas doctrinas en detrimento y rechazando las viejas doctrinas, hermano, tú estás en serio problema. Tu salvación está en problemas. Y esto es lo que se viene. Por eso, oremos los unos por los otros para que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros. Amén. Comenzamos. Nosotros vimos que la llamada teología de la última generación ha sido objeto de numerosas publicaciones críticas, o sea, lo van a criticar por parte de renombrados eruditos contemporáneos de la iglesia adventista. Esto hace 30 años, hace 40 años no existía, pero ahora hay cráneos, como se le llaman, de las grandes universidades adventistas que empiezan a cuestionar lo que nosotros siempre hemos creído. ¿Vale? Pero un examen cuidadoso de los puntos en discusión de lo que vamos a leer ahora, lejos de concluir que la teología de la última generación es un movimiento disidente, como nos hacen crecer ahora, nosotros somos disidentes, disentimos, cuando en realidad no es así. Los que disienten son ellos, pero bueno, ese es el discurso, ¿vale? Esa es la narrativa que nos tienen ahora preparada, ¿sí? Es un movimiento disidente que debe ser aplastado rápidamente. Ha dado lugar a la convicción en muchos adventistas sinceros de la legitimidad bíblica de los puntos de defensa de la teología de la última generación. De manera que un grupo cada vez más importante de miembros que están en regla con la iglesia adventista se están definiendo como adherentes o simpatizantes a ella. Ustedes se acuerdan hace unos 20 años, comienzo de la década, comienzo del 2000, ha comenzado una oleada a la que yo siempre le he llamado de poner fechas dentro del movimiento adventista. Fecha por acá, fecha por allá. Hubo diferentes personajes, especialmente, lo voy a decir, de todos los idiomas. Estuve mirando, estaba en francés, en inglés, en alemán, en español hubo unos cuantos. Son movimientos que aparecen, vienen, arrasan, destruyen y como un tsunami se van. Bueno, esto es lo que pasa ahora. Pero acá nosotros hemos visto un tal Marco Pozo, Cristian Silva dando fecha, estos dos, San Vicente dando fecha, estos tres, y otros cuantos más, ¿no? Ahora tenemos esto. Los anteriores estaban a nivel, llamémosle, laico, ¿sí? O sea, no eran pastores, los pastores lo combatían, y dentro de la iglesia adventista se combatió mucho, porque hizo mucho daño el tema de poner fecha. Pero ahora viene del otro lado, ahora viene estos temas de la iglesia adventista, de las universidades, de la conferencia general, de los teólogos, de los eruditos. Por eso tenemos que tener más cuidado porque ellos lo han preparado muy bien. ¿Sí? Vamos a entrar directamente al tema. Miren, nosotros dijimos la semana pasada, la última vez, la semana antepasada, que este grupo de teólogos está sosteniendo que los tres principales artífices de la teología de la última generación, ellos no la incluyen a la hermana White, pero ella es, y leemos sus escritos, es la principal, pero no la incluyen. ¿Por qué? Porque ella es una de las pioneras que fundó en sus escritos y en su ministerio con otros el movimiento adventista. Pero ellos dicen, uno de los principales fue Waggoner, fue Jones en 1888 y en el siglo siguiente, en el siglo XX, fue M.L. Andreasen, de lo cual hablamos la semana pasada, ¿se acuerdan? Bueno, la semana antepasada. Ustedes saben. Pero ellos dicen, son estos tres los promotores de la teología de la última generación. Bueno, ni son tres ni son los promotores. Está en la Biblia. La Biblia.
habla de una generación especial. Y los testimonios lo confirman. En resumen, estos 15 puntos son así. El punto número 1, de lo que nosotros creemos. Dice así: el gran conflicto constituye una clave fundamental de la teología adventista, pues pone de manifiesto que desde el origen lo que fue puesto en cuestionamiento por parte de Lucifer es la legitimidad de Dios como gobernante. Acá no había ningún hombre, no había ningún pecado en la tierra, el hombre no había ni siquiera sido creado. El problema surgió allá arriba, delante de la presencia del trono del Altísimo. Lucifer acusó a Dios de ser un gobernante injusto y que su ley o su carácter era imposible de congeniar con él. O sea, yo no puedo congeniar con Dios, con su carácter. Es imposible. De manera perfecta, decía él. Para responderse a estas falsas acusaciones, Cristo tuvo que venir al mundo y demostrar que la ley de Dios sí puede ser perfectamente cumplida en la humanidad. Él decía, y nosotros lo comentamos, en primeros escritos, la hermana White menciona que uno de los argumentos de Satanás era que el hombre no puede obedecer la ley de Dios, que los ángeles no pueden, porque él es la misma prueba. Decía, yo mismo, mira, a mí, yo, el querubín, el mero mero, el más grande, ni yo mismo pude guardar tu ley. Y millones de ángeles me han seguido porque tampoco pueden guardar tu ley. Y la raza caída, apenas tuve el primer contacto con ellos, tampoco pudieron guardar la ley, porque la ley no se puede guardar. Ese era el argumento de Satanás. ¿Qué dice la hermana White con respecto a esto? La sierva del Señor dice: el plan de redención tenía un propósito todavía más amplio y profundo que el de salvar al hombre. Cristo no vino a la tierra únicamente por este motivo, salvar al hombre. No vino meramente para que los habitantes de este pequeño mundo acataran la ley de Dios como debe ser acatada, sino vino para vindicar el carácter de Dios ante el universo. Patriarcas y Profetas, página 49. Ella también menciona, en la matutina a fin de conocerle, página 365, mediante el plan de salvación ha de cumplirse un propósito más amplio, aunque la salvación del hombre y la redención del mundo. O sea, el plan de redención sobrepasa al hombre, supera al hombre. Por medio de la revelación del carácter de Dios en Cristo, se manifestaría ante el universo la benevolencia del gobierno de Dios. Se refutaría la acusación de Satanás. Se manifestaría la naturaleza del pecado y se demostraría plenamente la perpetuidad de la ley o del carácter de Dios. Ese era el plan maestro de la redención, donde el hombre forma parte, no es el centro. El centro es las acusaciones que Satanás le hizo a Dios en el cielo, antes que el hombre existiera. El punto número 2. La muerte de Cristo significó una vindicación perfecta y una refutación definitiva de la mentira de Satanás. La muerte de Cristo fue una respuesta. Dice la hermana White en Reflejemos a Jesús, página 45. La muerte de Cristo debía resolver para siempre la duda acerca de la validez de la ley de Dios. La expiación del Calvario vindicó, restauró la ley de Dios como santa, justa y buena, no solo ante el mundo caído, sino ante el cielo y ante los mundos no caídos. Esto significa que el resultado del gran conflicto quedó completamente decidido en la cruz. Cristo vino a refutar a Satanás que el hombre sí puede guardar la ley. El gran conflicto tiene un claro vencedor. Cristo ganó. Cristo murió, pero su muerte es una victoria. Satanás fue derrotado y nada de lo que suceda después de esto hará cambiar el resultado. El gobierno divino ya no está en riesgo desde la cruz, cuya victoria es el hito fundamental en la historia del gran conflicto. A veces uno dice, no, pero que hay ciertos grupos
me ha tocado escuchar ciertos videos donde grupos espiritistas decían, el que ganó fue Satanás porque él le pegó una paliza a Cristo, lo vapuleó, le hizo lo que quiso. Él fue el vencedor. Ante los ojos del mundo y ante los ojos de ese mundo espiritual, sí. Pero la mansedumbre de un cordero, el verdadero cordero, en las manos de ese trasquilador asesino, reveló realmente la naturaleza de Satanás y no del carácter de Dios. Porque Satanás sostenía que la ley no podía ser observada y por ende la ley decía que el que peca muere. Entonces Dios era el asesino real. Y Satanás siempre sostuvo, yo los tiento, es cierto. Yo les llevo la tentación para que ellos caigan, es cierto. Yo soy malo, es cierto. Pero yo no los mato. Lo mata tu ley. Porque tu ley dice que el que peca tiene que morir. Entonces el asesino eres tú. Era la acusación de Satanás. Pero cuando Cristo estuvo en el Calvario, colgado y colgando para morir, él, el que era sin pecado, si Satanás tenía razón, él tenía que bajarse de la cruz, vivo, porque no podía morir. Pero Satanás lo mató. Y ahí se vio la naturaleza de Satanás y quién realmente mata. Y eso respondió el interrogante que había en el cielo. Por eso después de la cruz, el cielo entendió realmente quién era el acusador. El verdadero asesino era Satanás. Es muy profundo lo que estamos hablando, hermano. Punto número 3. La vida que Cristo vivió fue una vida de perfecta obediencia, pero no tuvo ninguna ventaja especial que el hombre no pueda poseer en sus conflictos con Satanás. No vino acá un superhombre a la tierra. No vino acá un ser especial, porque Cristo debía representar a la raza caída, porque la raza no caída, la de Adán y Eva, ellos, la pareja, antes de la caída, no necesitaban expiación, no necesitaban perdón, estaban santos, no pecaron. Cristo vino a salvar a una raza caída. Entonces debía jugarle en el escenario de Satanás en las condiciones de un hombre y una mujer caídos. Esto quiere decir que aunque era Dios, rehusó utilizar su poder divino para poder vencer cada tentación a la que fue enfrentado, sino que venció gracias al poder que obtenía de su vida de oración. La hermana Juan menciona en el deseo de toda la gente que Cristo todas las madrugadas se despertaba muy de noche y se retiraba a orar. Y oraba varias horas. Mientras todos sus discípulos dormían, y quiero pensar que algunos roncaban, él estaba orando. Y oraba, porque cada día él necesitaba de Dios. Quería consagrar ese día a Dios. Y quería pedirle a Dios dirección para ese día. Que Dios le mostrara a él ese día lo que él tenía que hacer y decir. Era una vida constante de oración. Y en eso estaba su fortaleza, en su perfecta dependencia como hombre de Dios. Es esta continua dependencia del Padre el origen de la obediencia perfecta que tuvo y que desea que sus discípulos puedan desarrollar también. La hermana Juan nos menciona en Mensajes Selectos, tomo 3, página 157, lo siguiente. No necesitamos colocar la obediencia de Cristo en una categoría especial, como si fuera algo a lo cual Él estuviera peculiarmente adaptado por su naturaleza divina particular. Porque Él se presentó delante de Dios como representante del hombre y fue tentado como el sustituto y la garantía del ser humano. Si Cristo hubiera tenido poder especial que el hombre no tiene el privilegio de poseer, Satanás hubiera valido de este argumento. La obra de Cristo refutaría las afirmaciones de que él dominaba al hombre. Y el Señor podía hacer esto solamente de la manera en que lo hizo,
como hombre, tentado como hombre, prestando la obediencia de un hombre. ¿Ustedes se acuerdan la tentación cuando, después que fue bautizado por Juan y es llevado por el Espíritu al desierto y Sí, tuvo 40 días de ayunos sí, y tuvo hambre? Mira, hermano, yo no necesito 40 días, yo necesito 40 horas y ya tengo hambre. Y él tuvo 40 días y cuando tuvo 40 días tuvo hambre. Y Satanás vino la primera tentación. Si tú eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Solucionado. Se te fue el hambre, tienes comida. Tú puedes hacerlo. ¿Cristo podía hacerlo? Claro que sí, podía hacerlo. ¿Lo hizo? No. ¿Por qué? Porque le hubiera dado la ventaja a Satanás de acusar a Dios. Claro, él puede hacerlo, pero el hombre no puede convertir una piedra en pan. Entonces, no está en condiciones. Él tiene superpoderes. Él no puede representar. Por eso, claro, cualquiera que tiene poderes puede aguantar mi tentación, puede soportar. Y Jesús dijo no, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta es la condición que Dios demostró que el hombre puede resistir la peor de las tentaciones. La hermana Juárez comenta que la principal tentación y la más difícil de vencer, ¿cuál es? La del apetito. Mira, tú puedes soportar tentaciones de, si tienen, hay gente que tiene problemas con la esposa, va, o con el marido, va, y le mete veneno en el café, o le pega 4 puñaladas. O al vecino y le pega un golpe en la cabeza y lo mata. O va y agarra un arma y roba en un banco, o en la calle, etcétera. Todo eso, lo que se te ocurra. Pero la más difícil de todas que tú tienes para vencer, la más difícil, es cerrar tu boca y no comer. Y Satanás lo pilló por ahí. Y Jesús le dijo, no. Ese es el camino que el Señor nos mostró a nosotros. Punto número 4. Nadie puede negar que Cristo es único en su especie. A veces la gente comenta, veo videos de hermanos adventistas que dicen que Cristo era perfectamente humano. Y sí, pero no. Porque un hombre perfectamente humano eres tú, o yo, el hermano José Antonio, la hermana Ivette y cada uno de nosotros. Nosotros somos perfectamente humanos. ¿Por qué? Pues yo vengo de un papá humano y de una mamá humana. Un papá pecador y una mamá pecadora. Y yo soy pecador. Y en pecado he sido concebido. Cristo no tuvo esa característica. Por eso, ese es el misterio de la piedad. Hay algo que no vamos a poder entender nunca. Leamos lo que dice. Solo él era 100% Dios y 100% humanos. Mentalmente todavía no podemos entender, podemos leerlo, entenderlo, en la eternidad no podemos entender esto. Sabemos que él se despojó de su propio poder, de manera que la naturaleza humana que tomó tiene algo para decirnos. Al respecto, algunos sostienen que tomó la naturaleza humana caída y otros que tomó la naturaleza humana no caída. Para algunos esta discusión puede parecer irrelevante. Sin embargo, la discusión acerca de la naturaleza que asumió Cristo es totalmente relevante cuando entendemos que el propósito divino es que entendamos que la obediencia que Cristo tuvo fue exactamente la misma que todo ser humano caído puede lograr mediante una relación de continua dependencia del Padre, como la que Cristo tuvo en su vida como humano. Esta frase nos lleva a Apocalipsis 14:12, cuando se menciona que Satanás en la última generación le va a hacer guerra a los que obedecen los mandamientos, los que guardan los mandamientos, y tienen la fe de Jesús. Esa fe de Jesús que él tuvo continuamente con el Padre en toda su vida, de dependencia absoluta, será la que tendrá ese remanente al final del tiempo. Una dependencia absoluta. Mira, si
ponemos un ejemplo hoy, poca gente, ahí lo voy a comentar porque a veces a mí me da, no me río para nada, pero me hace sonreír las incongruencias de nuestra fe, de algunos adventistas. Y dice, hermano, sí, yo soy adventista, yo quiero obedecer a Dios, quiero obedecer a Dios. Entonces le digo, hermano, ¿estás preparándote para obedecer a Dios? Sí, por supuesto, yo quiero obedecer a Dios. ¿Qué es lo que Dios nos pide para este tiempo? Bueno, que nos consagremos y también que confiemos en Él y salgamos de las ciudades, porque necesitamos una santidad que hoy por hoy en las ciudades no la tendremos. ¿Estás preparándote a avanzar por fe en ese aspecto? Ahí se terminó la conversación. Avanzar por fe significa poner en riesgo tu seguridad y confiar en Él, que Él se va a hacer cargo de tu seguridad. Avanzar por fe significa no saber qué voy a comer la otra semana, porque puse en primer lugar el plan de Dios, no sé qué voy a comer la otra semana, pero creer que Dios te va a dar y proveer tu alimento. Avanzar por fe no es solamente un asentimiento intelectual, no, sí, yo sí creo, sino de hechos. Eso era la vida constante de Jesús. Una dependencia absoluta. No sé, sabemos nosotros que los apóstoles no trabajaban, no tenían un salario que voy a cobrar a fin de mes, me dan un denario o lo que sea, la paga mensual, la paga diaria, y con esto, señores, vamos a comprar el pan, vamos a ir a la panadería y compramos un pescado y comemos. No, ninguno trabajaba. Jesús menos, tenía su ministerio, pero comían todos los días. Confiaban. La seguridad personal de ellos estaba en las manos del Señor. El futuro de ellos, de Jesús y de los apóstoles, estaba en las manos del Señor. Así tiene que ser en la última generación. No te preocupes por ti. Entrega tu tiempo, tu talento, tu influencia, tu recurso, tu vida a Dios. Confía en Él. Bueno, esos son los que tienen la fe de Jesús. Y eso es una experiencia. Al seguir su ejemplo de continuo sometimiento a la voluntad del Padre, su vida perfecta es accesible para cada uno de nosotros, quienes somos habilitados para guardar la ley de la misma manera en que Cristo la guardó, y habilitados para vencer las tentaciones de la misma manera en que Él venció. El versículo de Mateo 26:41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación, dice el Señor. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La hermana Juárez menciona lo siguiente en Nuestra elevada vocación, página 50. La manera en que Cristo obedeció y venció es la de un verdadero ser humano. Según nuestra conclusión, cometemos muchos errores debido a nuestro erróneo concepto de la naturaleza humana de nuestro Señor. Cuando le atribuimos a su naturaleza humana un poder que no es posible que el hombre despliegue en sus conflictos contra Satanás, destruimos la plenitud de su humanidad. La obediencia de Cristo a su Padre fue la misma obediencia que se requiere del hombre. El hombre no puede vencer las tentaciones de Satanás sin un poder divino que pueda combinar con sus potencialidades humanas. Así sucedió con Cristo Jesús y así sucedió con Adán también. Si Adán se hubiera puesto en las manos del Señor, esa conversación de Eva con la serpiente, donde estaba Satanás adentro, hablando con ella, no hubiera pasado de una conversación. Pero ellos se soltaron de la mano del Padre, se soltaron de Dios y empezaron a ir solos. Y tuvieron un cara a cara, un mano a mano con Satanás solos. Y Satanás los puso de rodillas. Él podía confiar en el poder divino. No vino a nuestro mundo a dar la obediencia de un Dios menor a un Dios mayor, sino como hombre para obedecer la santa ley, y de esta manera Él es nuestro ejemplo. El Señor vino
a nuestro mundo no a revelar lo que Dios podía hacer, sino lo que un hombre podía hacer. Cristo vino a revelar lo que tú y yo podemos hacer, porque Él ya lo hizo. Él pudo hacerlo. Y si Él pudo hacerlo, el hermano Gerardo puede hacerlo, y la hermana Ivette puede hacerlo, el hermano José Antonio puede hacerlo. Y cada uno de nosotros podemos hacerlo, porque Él pudo hacerlo primero. Y Él nos muestra el camino, una dependencia absoluta de Dios, por fe. El hombre, mediante la fe, ha de ser participante de la naturaleza divina y debe vencer toda tentación con que sea tentado. El punto número 5 dice, el cuerpo de creyentes tiene el sagrado deber de seguir el ejemplo de Jesús. Nosotros como iglesia tenemos, Él es nuestro maestro. Y si es nuestro maestro, Él nos enseña. Y nosotros debemos aprender. Y de reproducir su carácter mediante su carácter obediente a través del mismo principio de colaboración que Jesús puso en práctica. Todo creyente ha de ser un colaborador con Dios en la obra de vindicar su honor mediante la perfección del carácter. Mira, aquellos que tienen esposa o marido, si alguien viene, un vecino, y ofende a tu cónyuge, ofende, insulta, rebaja, todos los sinónimos, a tu cónyuge, ¿tú no vas a salir a defenderlo o a defenderla? Sí. A mí, el que se me mete con mi churri, me pongo bestia. Porque es mi esposa, es mi compañera. Y en cierto caso hasta se pueden perder las modas y modales. Es mi compañera. Y con ella no se mete nadie. Nosotros, como iglesia, esposa, ¿sí?, del Cordero, cuando alguien quiere ofender a nuestro Señor Jesucristo, ¿no saldremos a defenderlo? Por supuesto. Nosotros no daremos un quieto ahí, alto, ¿por qué dices eso? Y enfrentar. Nuestro deber es ese. Por lo tanto, al someternos voluntariamente al poder del Espíritu Santo, nos unimos a Él en su obra vindicatoria, ya que Él produce en nosotros los frutos, la evidencia, de que la ley se puede cumplir y con eso Dios es glorificado una vez más. Cuando tú vences, hermano, mi hermana, una tentación en el nombre de Jesús, y tú sabes que antes no podías hacerlo y hoy lo puedes hacer, en el cielo, el nombre de Dios es glorificado, porque tú le diste una victoria a tu vida, pero has demostrado también que se puede vencer. Y el nombre de Dios es glorificado. Hebreos 5 dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplica con gran amor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. La hermana Juárez menciona, Cristo tomó sobre sí la humanidad por nosotros, revistió su divinidad y la divinidad y la humanidad se combinaron. Mostró que la ley que Satanás declaró que no podía guardarse, sí podía guardarse. Cristo lo demostró. Cristo tomó la humanidad para estar aquí en nuestro mundo, a fin de mostrar que Satanás había mentido. Tomó la humanidad sobre sí para demostrar que con la divinidad y la humanidad combinadas, el hombre podía guardar la ley de Dios. No es un imposible. Este elemento que acabo de leer recién es el gran dilema de toda esta teología de la última generación. Acá se menciona, tomó la humanidad sobre sí para demostrar que con la divinidad y la humanidad combinadas, el hombre podía guardar la ley de Jehová. Estos teólogos, eruditos, pastores, jefes, etcétera, etcétera, dicen, no se puede.
No se puede. Cristo pudo, sí, nosotros no podremos. Si separan la humanidad de la divinidad, ustedes pueden tratar de labrar su propia justicia desde ahora hasta que Cristo venga, y no lograrán otra cosa que un fracaso. Nosotros, separados de Dios, no somos nada. Ante un enemigo tan poderoso como Satanás, sobre una raza tan degradada y caída, si Adán y Eva, que eran perfectos en fortaleza, en intelecto y en conocimiento, salidos directamente de la mano del Creador, no tuvieron fuerza separados de Dios para hacerle frente a Satanás, ¿te imaginas nosotros? 6.000 años de pecado, enfermos, débiles, tendencias hereditarias y cultivadas. ¿Tú crees que le puede hacer frente? Tú eres una pequeña cucaracha al lado de un elefante furioso. Esto está en Fe y Obras, página 71. El sexto requisito dice, el sexto punto dice, el requisito para ser salvo siempre ha implicado la perfecta observancia de la ley, y es precisamente la obra del Espíritu Santo la que nos pone en armonía con la ley. Es el Espíritu Santo. De manera que sin la obra del Espíritu Santo es imposible ser salvo. Esto significa que el creyente no es salvo por un acto meramente jurídico, sino que es salvo cuando cumple con la condición de entrega y colaboración que habilita la obra del Espíritu Santo sobre él. La hermana White dice, las condiciones de la salvación siguen siendo las mismas. La vida eterna, es para todos los que obedecen la ley de Dios. La perfecta obediencia manifestada en pensamiento, palabra y obra es ahora tan esencial como cuando el intérprete de la ley dijo, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y Jesús le contestó, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y después le dice, haz esto y vivirás. Pon tu vida en armonía con la ley y vivirás. La idea, punto 7, de que la obediencia a la ley no tiene que ver con la salvación, este es un punto muy delicado que está ampliamente difundido en el mundo evangélico, totalmente, ¿no? No hay una relación, nunca la hubo, de la obediencia a la ley, ¿sí? Que tiene que ver con la salvación. Si tú observas la ley, tú te estás salvando por obras. Y hoy somos salvos por gracia, no por obras. Ese es el caballito de batalla que tiene, ¿no? El hándicap que tiene el mundo evangélico, ¿no? Entonces, esto obedece a una comprensión errada de las obras en las escrituras. La palabra de Dios tiene dos conceptos diferentes de las obras que hace el hombre. La Biblia distingue dos clases de obras y está la obediencia que todo ser humano intenta por sí mismo, mediante sus propios esfuerzos, llamada también las obras de la ley. Esto fue lo que hizo, por ejemplo, Caín. Él obedeció, él trajo el sacrificio, o no lo trajo, Sí. él lo llevó. Y de lo mejor que tenía, la intención de él era loable. Él cumplió, él vino y presentó sacrificio, pero sacrificios de él, no sacrificios que le pidió Dios. Y está la teología de la última generación, ¿sí? La obediencia perfecta que Dios produce en nosotros por medio de la obra del Espíritu Santo. Esta es otra obra. Una obra es la obra de la ley, nuestra obra, mérito propio, y está la obra que nace de una intervención del Espíritu Santo en nuestra vida, llamada buenas obras, en Efesios 2:10, y solo obras en Santiago 2:22. Ningún ser humano puede lograr una perfecta obediencia a la ley únicamente por sus propios esfuerzos. La fe y las obras están íntimamente unidas. Cuando la fe es correcta, la fe es la correcta, las obras también lo serán. El que está intentando, dice la hermana White,
alcanzar el cielo por sus propias obras al guardar la ley. Esto lo hacían los fariseos. Los fariseos eran el ejemplo ante todo el mundo judío de cómo debía observarse la ley. Ellos hasta iban a la cocina de su casa y contaban cuántas hojitas de perejil hay. Hay 8, bueno, vamos a sacarle una décima parte. Separa un poquitito, esto para el templo. ¿Cuántas patatas tenemos? 14, bueno, vamos a sacar una y de las 4 vamos a sacar para el templo. Todo lo diezmaban. Eso eran, y hombres santos, se paraban en las esquinas y oraban y te recitaban la Torá de memoria. ¡Wow! Maestros. Esa era la salvación por obras. ¿Sí? El hombre no puede ser salvado sin la obediencia, pero sus obras no deben ser propias. Cristo debe efectuar en él tanto el querer como el hacer la buena voluntad de Dios. Si el hombre pudiera salvarse por sus propias obras, podría tener algo en sí mismo por lo cual regocijarse. El esfuerzo que el hombre pueda hacer con su propia fuerza para obtener la salvación está representado por la ofrenda de Caín. Todo lo que el hombre puede hacer sin Cristo está contaminado con egoísmo y pecado. Pero lo que se efectúa mediante la fe es aceptable ante Dios. Por eso la fe del pueblo del fin es una fe tan diferente a lo que hoy conocemos, porque es la fe que tuvo Jesús, una fe absoluta. ¿Tú te imaginas hoy, 2025, hacer un proyecto de tu vida para el Señor y no pensar en las consecuencias? No, pero hermano, ¿cómo tú te vas a salir? Como, por ejemplo, ¿no? Respuesta avanzada, que es uno de los temas tan recurrentes que los adventistas no quieren escuchar muy seguido, ¿no? Hermano, ¿cómo te vas a salir ahí sin pensarlo? Perfecto. Hay varios que lo hicimos. Lo hemos pensado y planificado. Y lo hemos hecho en el nombre del Señor, por fe. Y el Señor, y damos testimonio, nos ha protegido y sostenido todo este tiempo. Y no somos los únicos, hay mucha gente que también lo hizo, porque Dios cumple sus promesas. Esas son las obras por fe, para que se cumpla en nosotros el designio del Señor. Amén. Seguimos. Para que Dios pueda justificarnos, se requiere la entrega total del corazón. Y esta entrega a su vez implica el abandono de todo pecado. No obstante, la victoria sobre el pecado solo es posible mediante la presencia permanente del Espíritu Santo en nosotros. Sin Espíritu Santo no hay victoria. Vivir sin pecar es posible a todo aquel que permanece en Cristo por medio del Espíritu Santo, y la idea tan difundida en la cristiandad de que nunca dejamos de ser pecadores, sino que los creyentes somos justos y pecadores al mismo tiempo, no tiene fundamento bíblico. La hermana Juárez menciona en Fe y Obra, página 103, nadie puede cubrir su alma con el manto de la justicia de Cristo mientras practique pecados conocidos o descuide deberes conocidos. Dios requiere la entrega completa del corazón antes de que pueda efectuarse la justificación. Y a fin de que el hombre retenga la justificación, debe haber una obediencia continua mediante una fe activa y viviente que obre por el amor y purifique el alma. Esto, hermanos, es el evangelio que está en las Sagradas Escrituras. Esto no lo inventó, lo que estamos leyendo, no lo inventó Waggoner y Jones o el pastor Andreasen. Esto es bíblico. Estas son las buenas nuevas que nosotros tenemos en esta generación. Dice la hermana Huay en Consejo para la Iglesia, página 537. Satanás quiere que nadie vea la necesidad de una completa entrega a Dios. Cuando el alma no hace esta entrega, no abandona el pecado. Así de sencillo. Tú no te entregas,
tú no abandonas el pecado. Punto 9. Dios levantó el pueblo adventista con la misión especial de vindicar su honor, su carácter y su ley en el tiempo del fin, al guardar perfectamente la ley a pesar de los ataques del enemigo. Este remanente escatológico, el fin, que aparece en Apocalipsis 12:7, efectivamente guardan los mandamientos de Dios, no por una mera adherencia intelectual a la verdad, sino porque verdaderamente reproducen el carácter de Dios en sus vidas santificadas. Este remanente va a guardar porque antes hizo una decisión solemne de entregar sus vidas diariamente a Dios y que el Señor, a través de su Espíritu Santo, transforme esa vida diariamente hasta hacernos santos. La hermana Juárez menciona en una cita breve, la Review and Herald, 16 de abril de 1901, todo el cielo está esperando oírnos vindicar la ley de Dios, el carácter de Dios, declarándolo santo, justo y bueno. Si hubo alguna vez un pueblo que necesitase un aumento constante de la luz del cielo, dice la sierva del Señor, es el pueblo que en este tiempo de peligro Dios llamó a ser depositario de su santa ley y a vindicar su carácter delante del mundo. Aquellos a quienes se confió un cometido tan sagrado deben ser espiritualizados y elevados por las verdades que profesan creer. Si tu verdad no cambia tu vida, tú no puedes ser elevado por Dios. Tú tienes que tener una experiencia con Cristo a través del Espíritu Santo para que cambie tu vida. Fe y Obra, página 42, dice esta pequeña frase. Dios tendrá un pueblo sobre la tierra que vindicará su honor al respetar todos sus mandamientos. Y ahora me pregunto, ¿tan difíciles son los mandamientos? ¿Tan imposibles? Son 10 reglas. 4 en nuestra relación con el Señor, nuestro Creador, y 6 en relación con nuestro prójimo, nuestra familia y toda la gente que nos rodea. Nosotros tenemos una tendencia hereditaria a no hacerlo. Por eso el Señor nos dice a nosotros, como se lo dijo a Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo, porque lo que ya nació no puede guardar la ley. Eso tú hoy no puedes. Pero si tú naces de nuevo, tú tienes un nuevo nacimiento, tú eres alguien nuevo otra vez, tú sí podrás. Y Nicodemo le pregunta, Señor, yo soy mayor, ¿cómo voy a entrar de nuevo al vientre de mi mamá? Ya mi mamá murió. No, yo no te hablo de ese nacimiento. Te hablo de un nacimiento espiritual. Tú tienes que comenzar de cero, de nuevo en tu mente. Y esa obra no la puedes hacer tú, la hace Dios. Pero si tú la buscas, Dios la hará en ti. Punto 10. Esta última iglesia, la iglesia adventista, es una última generación que enfrentará un mundo cristiano que rechaza la ley de Dios. No solo nominalmente, de nombre, sino que al rechazar la obra del Espíritu Santo, la santificación, rechaza la obra que permite que la ley de Dios pueda ser grabada en el corazón, dándole un carácter santo al creyente. Esta generación se va a encontrar con personas. Ya hay, yo he visto, este servidor ha visto varias veces en el Congreso de Estados Unidos, en las legislaciones de los estados, donde había personal de ellos, ya sea senadores, diputados, secretarios, que decían, acá no hay lugar para Dios. Tenían carteles, no queremos a Dios acá. No sé si ustedes lo habrán visto. Sí. ¿Sí? Acá no hay lugar para Dios. Y ahora te doy la palabra, ellos confirman que estamos en los tiempos del fin, cuando ya públicamente y legislando está diciendo, en esta sala, en esta sesión, no hay lugar para Dios. Hermano Nivel. Sí, y hay alguna, no sé en qué estado precisamente, pero sí he leído que hay algunas entidades públicas
no sé, de la alcaldía o algo así semejante, donde directamente han puesto estatuas de Satanás, donde están las estatuas de Satanás y fue cambiado. Un pueblo que era totalmente Sí, consagrado a Dios y sí. seguidor y obediente de la ¿Vieron? palabra de Dios. ¿Vieron esa foto? Varios estados de Estados Unidos pusieron al lado de lo que sería la Cámara de Diputados, donde se reúnen los políticos, una estatua de Baphomet. Exactamente. Y los niños, estatua también de dos niños, un niño y una niña al lado, mirándolo a la cabra de Méndez, Ujú. mirándolo con aprecio, con cariño, como diciéndome, acá, como a Papá Noel. Y estaba la estatua de Baphomet ahí con su simbología luciferina. En un recinto político y Exacto. también de escuelas en Estados Unidos. Y uno se preguntará, pero ¿cómo pueden permitir eso? ¿Saben por qué cómo pueden permitirlo? Porque la gente cuando dice que debe haber una educación cristiana en las escuelas, le está dando derecho a los luciferinos para decir, nosotros también tenemos ese derecho. Si ustedes lo reclaman, nosotros también, porque ante la ley somos todos iguales. Y es una legislación trampa, por eso a veces uno dice, porque la sociedad está mal porque ya se abandonó las oraciones en los colegios. Muy mal. En los colegios no se debe orar. ¿Tú quieres que tu hijo sea religioso? En tu casa, edúcalo. Porque si no pasa lo que pasa. Vienen los satanistas y dicen, ellos tienen derecho a exponer a su Dios, yo también tengo derecho al mío. ¿Y qué es lo que sucede? Le conceden ese derecho. Y ahí tenemos las estatuas de los Baphomet educando y bueno, y todo lo demás, lo que sabemos, la ideología de género, etcétera, etcétera. La hermana Juárez dice en el conflicto de los siglos, página 458. Se ha perdido de vista en sumo grado la naturaleza e importancia de la ley de Dios. Un concepto falso del carácter perpetuo y obligatorio de la ley divina ha hecho incurrir en errores respecto a la conversión y santificación, y como resultado se ha rebajado el nivel de la piedad en la iglesia. En esto reside el secreto de la ausencia del espíritu y poder de Dios en los despertamientos religiosos de nuestros tiempos. Acá con ciertas personas presentes he comentado, no rebaje las normas. Cuidado, no rebaje las normas, porque te va a traer consecuencias nefastas. Oh, pero es que no es fácil. No rebaje las normas. Avanza por fe. Porque a la iglesia adventista y toda la cristiandad en general está como está porque se ha adaptado al mundo. Rebajan el carácter sagrado de la presencia de Dios en nuestro medio. Y lo ha confundido, dijo, no, pero es que hay que rebajar las normas, si no la iglesia no se llenan, hay que rebajar las normas, si no nuestros jóvenes se van al mundo, hay que rebajar las normas, si no la gente ya no viene. Y la piedad y el poder de la piedad desaparece, porque se pone primero al mundo antes que al Señor. Punto número 11. Fíjense estos 10 puntos. ¿Ustedes creen que estos 10 puntos lo haya inventado un pastor contemporáneo o casi contemporáneo? ¿Usted cree que estos 10 puntos son inventos de la iglesia adventista? Esto es bíblico. Exacto. De Dios. Este es el mensaje de las buenas nuevas. La última generación tendrá también que enfrentar un fuerte rechazo al espíritu de profecía. Ay, ese es un tema, un capitulazo para hablar. Que fue dado precisamente con el fin de comprender el mensaje bíblico de los tres ángeles. La hermana Juárez menciona en Testimonio, Joya de los Testimonios, tomo 2, página 270, y Testimonio para la Iglesia, tomo 2 también, página 13, lo siguiente. Cuando en la última generación de hombres se levante el pueblo de Dios, observando los 10 preceptos de la Santa Ley y reconociendo el renacimiento del espíritu de profecía, experimentará la acerba hostilidad de sus enemigos, suscitada exclusivamente por directa inspiración de Satanás. Tomá, si alguien en la iglesia o fuera de la iglesia te dice, hermano, no, acá la hermana Juárez ya no la usamos mucho, no,
cuidado, porque ese pensamiento en ese lugar está exclusivamente suscitado por inspiración de Satanás. Entonces el dragón fue airado contra la mujer, dice Apocalipsis 12, 17, y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ellas, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Y cuál es el testimonio de Jesucristo? Apocalipsis 19 no dice el espíritu de la profecía. Bueno, perfecto, es un término técnico. ¿Cuál es el testimonio de Jesucristo? Su vida, su ejemplo. Si tú quieres ver el testimonio de alguien, tú quieres ver el testimonio del hermano Gerardo, ve y trata con él. Él te va a dar testimonio si es un charlatán o si es un hombre que el Señor lo guía. O ponte el nombre que tú quieras, porque siempre me pongo yo mismo y a veces van a pensar que soy una persona mala. Trato de no serlo. Pero el nombre que tú quieras. ¿Quieres conocer a esa persona te va a dar su testimonio. Trata con él. Conversa con él. Interactúa con él. Esa persona te dará su testimonio. Bueno, el testimonio de Jesucristo está en los evangelios, especialmente los 4 evangelios y todas las cartas de los discípulos que conocieron de primera persona a nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo, que tuvo su visión también, y él los llegó a conocer después. Ese es el testimonio de Jesús. La experiencia que tú puedas tener con alguien que vivió, obró como obró, y tú quieres tener conocimiento de él. Entonces vea el testimonio de Jesús. Y el testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía o el espíritu de los profetas, que ellos, los profetas, se atenían únicamente a un así dice Jehová, no más. A medida que se acerca el fin y la obra de dar la última amonestación al mundo resulta más importante para los que aceptan la verdad presente tener una clara comprensión de la naturaleza e influencia de los testimonios, que en su providencia Dios vinculó con la obra del mensaje del tercer ángel desde su mismo nacimiento. Nosotros tenemos este testimonio de la sierva del Señor que le ha dado Dios a su movimiento del fin para que tenga mayor luz y comprensión del mundo en que viviría, porque Satanás iba a tener una gran ventaja. Él tenía una experiencia de 6.000 años, muy astuto, muy desarrollada su capacidad de engañar a la raza humana por la experiencia. Él no tenía la experiencia. Ahora no la tiene como la tenía con Adán y Eva. Él tenía astucia, pero la experiencia no, sí no había tratado con la raza humana. Pero a medida que pasaron los siglos y los siglos y con los antediluvianos y después con Noé y todo lo que siguió hasta el día de hoy, él tiene mucha experiencia. Por eso Dios le dio más luz que la que hay en la palabra de Dios para que el pueblo del fin pueda entender las maquinaciones de Satanás y verlo, interpretarlo. Ahí viene, por ahí viene. Por eso Satanás odia los testimonios y a quienes leen los testimonios, porque sabe que todos sus planes se ven frustrados porque hay alguien que los conoce, alguien que los discierne, alguien que los mira. Satanás está entrando por ahí. No está entrando por la puerta, está entrando por la ventana, pero está entrando. No, que yo no lo veo, míralo. Ese es el fin de los testimonios, para que nosotros como pueblo tengamos mayor capacidad de resistencia. Se encenderá, dice la hermana Huay, un odio satánico contra los testimonios. La obra de Satanás será perturbar la fe de las iglesias en ellos, en los testimonios. Por esta razón, Satanás no puede disponer de una senda tan clara para introducir sus engaños y atar a las almas con sus errores si se obedecen las amonestaciones y reproches del Espíritu de Dios. Hermana Aribet. Sí, yo conozco iglesias enteras o templos enteros, digámoslo así, adventistas. En Alemania, por lo menos, tuve conocimiento de denominaciones adventistas que
que no aceptan los testimonios. No sé si alguna vez los tuvieron, pero hoy en día no los leen, no los siguen, es un rechazo total. Y pastores, he visto videos en YouTube de pastores en Estados Unidos que están trabajando con las uniones de allá de Estados Unidos y dicen públicamente, conozco uno, un nombre y apellido, ya yo no creo en Elena de White. Y sin embargo, siguen trabajando con esas uniones y recibiendo los diezmos de los fieles. A mí me ha tocado, como dice mi esposa, nos ha tocado, pero lo he visto en primera persona, ir a iglesias en Alemania, sí, por supuesto, apenas llegado, estábamos estudiando alemán, no hablaba muy bien alemán, no hablo perfectamente, pero me puedo defender, pero en ese momento era menos todavía. Y llegamos a una iglesia y había una mujer, una niña, una joven, muy simpática, que había estado trabajando en alemán, en España, alemana ella, y había aprendido un poco de español. Entonces ella me traducía. Y cuando empezamos a hablar, a mí me gusta participar en las reuniones, cuando comienzo a mencionar al espíritu de profecía, la hermana Juárez dijo esto, la hermana Juárez, entre la reunión los hermanos empezaron a mirarse con cara como que, ¿qué está hablando este? Entonces yo no sabía, no sabía, estaba más o menos recién llegado a Alemania, y dije yo, acá como que no, como que no se puede hablar de los testimonios. Y después le pregunté a varios hermanos, y ellos no aceptan directamente. Bueno, hay un antecedente histórico. Hay un pastor, Conradi, en la época de 1910, 1920, era un enemigo de Elena de White, se convirtió, fue un apóstata después, se convirtió en un enemigo y él sembró en las filas adventistas alemanas un rechazo sistémico, en todas partes de Alemania, de los escritos de la sierva del Señor. Pero iglesias enteras, no hable de ella. Hasta hace poco estuve hablando con un hermano adventista chileno, viviendo en Alemania, tiene muchos años en Alemania, hablamos bien, no sabía, nunca lo conocí personalmente por WhatsApp, charlamos, y me comentó una experiencia muy linda de la iglesia y todo lo demás. Cuando llegamos a, no sé cómo llegamos, después de unos 15, 20 minutos de charla, amena, y empezamos a hablar sobre el espíritu de profecía, me cortó en seco. Hermano, yo no creo en la Elena White. Yo dije, bueno, se terminó la linda conversación. Se acabó lo que se daba, dije yo. ¿Por qué no? No, 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 no. A mí esa cosa no, no. Yo, que haya sido una escritora, bueno, pero que sea inspirada, no. Había sido absorbido por la sociedad adventista alemana. Y él la rechazaba tajantemente. Bueno, hay un espíritu detrás de ese rechazo. Es un espíritu satánico. Bien, continuamos. Sabemos nosotros que Segunda de Crónica y Proverbios dicen, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y sin profecía el pueblo se desenfrena, pero el que guarda la ley es bienaventurado. Punto 12. La obra vindicatoria de la última generación no tiene que ver con el resultado del gran conflicto, el cual quedó decidido en la cruz. El resultado del conflicto ya está dado. Satanás tiene que ser destruido. Fue vencido en la cruz. A él se le arrebató el reino que usurpó a Adán y Eva. A él se le quitó. En la cruz él fue derrotado. El conflicto está definido en la cruz, sino con la demostración que se desea proveer ante el universo de que lo que Dios hizo en Cristo lo puede hacer en todo ser humano que se somete a él. Amén. En ti, en ti, en ti, estoy señalando a cada uno de la pantallita. En ti, hermano José Antonio, sí. En ti, hermano Ivette, y especialmente en mí. Lo puede ser en todo ser humano. Esa obra que hizo en Cristo la puede ser en cada uno de nosotros. Dios ha hecho del principio de colaboración el lema de toda su obra vindicatoria durante el gran conflicto.
y por ello ha implicado a su propia iglesia en esta obra magna. De manera que la vindicación de la última generación sigue siendo la obra vindicatoria, restauradora, encabezada por Cristo, quien a menudo o a través de instrumentos humanos, la iglesia, provee una demostración final de su carácter de amor. Como la Biblia indica, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Amén. Siendo la última generación la más débil de todas, la más degradada y deficiente de todas las generaciones, la manifestación del poder divino será aún más evidente que con las generaciones anteriores. Esta generación, la última, demostrará mayor piedad que la iglesia de Filadelfia, que no tiene reproche. Y de esta generación, donde todos somos lo peor de la Odisea, se llegará a un grado de santidad que superará incluso a los apóstoles, allá atrás, al comienzo del cristianismo. Fíjese el poder que debe obrar en el ser humano. Y obrará, demostrando cómo Dios puede salvar hasta los humos. El deseo de toda la gente, dice esta frase. Los ángeles no comprendieron ni aun entonces todo lo que entrañaba la gran controversia. Los principios que estaban en juego habían de ser revelados en mayor plenitud. Ellos, como nosotros, están expectantes a ver cómo se va desarrollando la historia del desarrollo del conflicto cósmico en esta tierra. Los ángeles también están esperando ver lo que Romanos 8 dice, la manifestación de la iglesia de Dios. La maravillosa gracia dice así: qué belleza de carácter resplandecía en la vida diaria de Cristo. Hay que hacer una gran obra para conformar el carácter a la semejanza divina. La gracia de Cristo debe moldear todo el ser. Y su triunfo no estará completo hasta que el universo celestial sea testigo de una ternura habitual de los sentimientos, de un amor como el de Cristo y de obras santas en el comportamiento de los hijos de Dios. Número 13. La última generación tendrá que enfrentar el juicio de los vivos. Si hay un juicio, claro que lo hay. Esta iglesia se levantó proclamando un juicio. Pero en esta última generación hay matices. Por lo que tendrá la especial experiencia de tener que vencer todo pecado durante el tiempo de gracia. Tú no podrás vencer pecado en el tiempo de angustia de Jacob, porque tu suerte ya estará echada. Si tú tienes pecado para vencer en el tiempo de angustia de Jacob, tu nombre no está en el libro de la vida. Tú fuiste desechado. Sin embargo, como ya se ha señalado, ninguno podrá vencer por sus propios esfuerzos, sino aceptando la obra que el Espíritu Santo desea hacer en el corazón o en nuestro carácter. Esa sentencia del cielo, esa sentencia que dice, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo, que sea inmundo todavía, y el que es justo, que practique la justicia todavía, y el que es santo, que se santifique todavía. La suerte en ese momento es para todos. La sierva del Señor dice, creemos sin duda alguna que Cristo va a venir pronto. Esto no es una fábula para nosotros, es una realidad. Cuando Él viniere, no lo hará para limpiarnos de nuestros pecados. Este es el argumento del que vamos a estudiar la otra semana, Dios mediante, sobre los pastores que tienen este argumento. Él vendrá para limpiarnos de nuestros pecados. Esa es la postura de ellos. En 4 palabras. Más breve no puede ser. Nosotros tendremos que seguir lidiando con el pecado hasta la mismísima aparición. Y después Él ordenará, así como seremos transformados en un abrir y cerrar de ojo, nuestros caracteres serán transformados. Igual. Yo pecaba hace un instante, pestañeé, abrí y cerrar de ojo, y ahora ya no peco más. ¿Sabe quiénes creen así? Los católicos. Y por ende,
los calvinistas, o evangélicos, o el mundo protestante. Fíjese hasta dónde ellos nos quieren llevar para atrás. Quitarnos los defectos de carácter o curarnos de la flaqueza de nuestro temperamento y disposición en la segunda venida. Si es que se ha de realizar en nosotros esta obra, se hará antes de aquel tiempo. Cuando venga el Señor, los que son santos seguirán siendo santos. Los que han conservado su cuerpo y espíritu en pureza, santificación y honra, recibirán el toque final de la inmortalidad. Pero los que son injustos, inmundos y no santificados permanecerán así para siempre. No se hará en su favor ninguna obra que elimine sus defectos y les dé un carácter santo. Todo esto debe hacerse en las horas del tiempo de gracia. Ahora es cuando debe realizarse esta obra en nosotros. Consejo para la Iglesia, página 388. Esta cita, que la escribió la hermana Juan en el año 1891, tengo entendido, la escribió inspirada. Este es el pensamiento cuando ella describe a los 144.000, la naturaleza de los 144.000 que fueron victoriosos. Y si fueron victoriosos, ¿por qué son victoriosos si no pueden dejar de pecar? ¿Yo puedo ser victorioso en Cristo pecando? No, no puedo. El sentido común, no hace falta ser teólogo, no hace falta hacer un máster, un doctorado en teología, escribir libros para sostener que sí, yo puedo ser perfecto y a la vez pecador. Esos son los todólogos de hoy en día que tenemos en la iglesia adventista. Dice la hermana White en el Liceo de todas las gentes: Cristo ha dado su espíritu como poder divino para vencer todas las tendencias hacia el mal, hereditarias y cultivadas, y para grabar su propio carácter, el de Cristo, en su iglesia. Todo el cielo está a favor de una obra de santificación eficaz y completa hasta que dure el tiempo de gracia. La penúltima, número 14. La comprensión del principio de colaboración en la última generación es vital para recibir la lluvia tardía y apresurar la segunda venida. El principio de colaboración, dice acá. Esto significa una confirmación de la vinculación directa que hay entre la obra purificadora de Cristo en el santuario celestial y la purificación del carácter de su pueblo acá en la tierra. Es el principio de doble purificación. Cuando uno estudia la obra de purificación del santuario terrenal, ¿se acuerdan lo que hablamos antes? Que allá en el cielo, o mejor dicho, en la obra terrenal era en el santuario, en el tabernáculo, iba a venir la Shekinah, la gloria de Dios. Pero en tu casa, tú tenías que sacar todo el pecado. En tu vida y todo lo que esté representando pecado en tu casa, en ese día de expiación, 10º día del 7º mes. No tenías que tener relación con el pecado en tu casa. Lo que pasara en el santuario también. Pero en tu casa, en tu vida, tú tenías que hacer ayuno, recogimiento, arrepentimiento, adoración. ¿Por qué? Porque Cristo iba a presentarse. Jehová de los ejércitos iba a bajar a esa Shekinah e iba a purificar todo. No solamente el santuario, todo el campamento. Eso era un símbolo. Hoy es la realidad. Definitivamente hay un evangelio especial que debe ser predicado a todo el mundo para apresurar la segunda venida, y este se relaciona con la comprensión de lo que significa perseverar en Cristo, la comunión continua, y la madurez del trigo, el carácter santificado. El trigo primero fue sembrado, pero después maduró. El evangelio nosotros lo hemos conocido. Esa fue la semilla plantada, pero después tiene que madurar. Y la maduración final es un carácter perfecto. Dice Mateo 24, pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Cuál testimonio a todas las naciones? El que haya perseverado hasta el fin, porque el que perseveró hasta el fin habrá logrado una perfección de carácter que será testimonio para todo el mundo.
Amén. Y eso es lo que va a suceder pronto. Cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Nosotros podemos madurar de manera individual, pero la iglesia en su conjunto va a madurar a nivel mundial por la persecución. La va a madurar. Y ahí va a surgir que en el campo, ustedes vieron que el trigo, cuando tiene fruto, se dobla. Pero la espiga, que parece que es, o mejor dicho, la cizaña, que parece una espiga, parece que lleva fruto, pero sigue perenne. Porque no tiene fruto. Erguida. Sigue erguida, sigue paradita. Y el trigo se dobla por el peso de los granos, del fruto. Y entonces se darán cuenta al final quién es cizaña y quién es trigo. Por sus frutos. Jesús nos dice, por sus frutos los conocerás. El gran derramamiento del Espíritu de Dios, que ha de alumbrar toda la tierra con su gloria, no sobrevendrá hasta que tengamos un pueblo esclarecido que sepa por experiencia lo que significa ser colaboradores juntamente con Dios. Acá ya se terminó la teoría, se terminaron los libros, se terminaron los sermones, se terminaron las prédicas, ahora es una experiencia con Dios. Cuando tengamos una consagración completa y sincera al servicio de Cristo, Dios reconocerá el hecho derramando su espíritu sin medida. Pero esto no ocurrirá mientras la parte más grande de la iglesia no trabaja juntamente con Dios. Consejo sobre la mayordomía cristiana, página 56. La unidad entre nosotros es vital. Esto lo vengo diciendo hace años. Lamentablemente, no todos quieren entenderlo. Si tú estás aislado en donde estés, ten mucho cuidado, porque el Espíritu Santo te va a reunir o desea reunirte con otros hermanos, porque en la interacción de hermanos tu carácter puede ser perfeccionado. Pero si tú te vas a ir al monte, a la montaña, y te aíslas como si fuera un ermitaño, ¿tú crees que tu carácter va a mejorar? No puede. ¿Por qué? Porque tú tienes que interactuar, tú tienes que relacionarte. El Espíritu Santo te tiene que dar perseverancia, paciencia, tolerancia con el otro. Y eso lo vas a lograr solamente interactuando. Por eso los puestos de avanzada tienen que ser formados por gente en grupo. Tienen que interactuar. Yo puedo dejar de ver la televisión, puedo dejar de conectarme a internet, puedo dejar de tener la influencia que yo quiera externa, donde estoy. Puedo leer todo el tiempo libros, la Biblia, etcétera. Puedo tener una vida prácticamente, digamos, consagrada a la vista de Dios. Pero no interactúo con mis hermanos. ¿Cómo sé que soy generoso? Si vienen a usar mi soya, mi cocina, mi cama, ¿cómo sé que tengo que ser paciente si no tengo a alguien que me pruebe la paciencia? ¿Cómo puedo ser tolerante si no tengo a nadie que me pruebe la tolerancia? Necesitamos interactuar para que el Señor pruebe nuestros caracteres, a ver cómo estamos. Ustedes saben que solos no es lo mismo que estar acompañados. Y en los momentos de prueba y de persecución vamos a necesitar estar acompañados para consolarnos, para contenernos, para ayudarnos. Y si no, miremos la historia de los apóstoles y de todo el cristianismo. Vivían en comunidades. Y hoy esa palabra dentro de los adventistas para los puestos avanzados parece una mala palabra, porque no quieren. No, no, hermano, yo me voy solo. No, no, yo no puedo aguantar, yo no puedo aguantar que gente cerca mía. Elige, tú no puedes aguantar, eso es lo que tienes que cambiar. Tú tienes que aguantar. No, que yo no estoy acostumbrado. Bueno, eso tienes que cambiar.
Tú tienes que acostumbrarte. Sí, pero es que a mí no me gusta que use mis cosas. Bueno, egoísta. Tú eres un egoísta. Esto tiene que cambiar. ¿Te das cuenta? Para eso el Señor nos manda a nosotros a actuar en unidad, interactuar en comunidad. Porque tu carácter, aunque tú creas que no te enojas fácil, ponte a alguien que te levante los nervios enseguida. Vas a ver cómo va a saltar la térmica en tu cabeza. ¿Sí? Y eso es lo que quiere el Señor. Para que tu carácter cambie por medio de interactuar con cristianos. Nosotros acá somos 3. A Dios gracias, nos llevamos muy bien. O no es así, hermano José. Sí, señor. O no es así, mi chorri. Nos llevamos muy bien. Pero hemos tenido nuestro encontronazo. Bueno, con mi esposa, normal. Y con el José, hermano ni hablar. La vida diaria, pero santificada. Pero estamos para eso. Estamos para crecer en tolerancia, en paciencia, en amor. Y hoy somos un grupo homogéneo, nos apreciamos, nos ayudamos, nos consultamos, estamos para servirnos. Si yo no puedo servir a mi hermano que está acá a mi lado, ¿cómo voy a querer servir a alguien que no conozco en la ciudad? Tengo que comenzar en casa. Bueno, se nos va el tiempo, vamos a continuar. Dice la hermana White, Testimonio Selecto, tomo 1. Vi que nadie podía participar del refrigerio a menos de vencer todas las tentaciones y triunfar contra el orgullo, el egoísmo, el amor al mundo y toda palabra y toda obra mala. Por lo tanto, debemos nosotros acercarnos más y más al Señor y buscar anhelosamente la preparación necesaria que nos habilite para permanecer firmes en las batallas en el día del Señor. Recuerden todos que Dios es santo y que únicamente seres santos podrán morar alguna vez en su presencia. Amén. Amén. Y el último punto. Esto, hermanos, lo que estoy leyendo son los principios bíblicos que la última generación, con la Biblia y los testimonios, estamos llamados a experimentar. No menos. No te conformes con menos. No hay menos para el cielo. Para tu cabecita puede ser. Para la mía, bien. Y para la de unos cuantos, también. Puede haber menos. Para el cielo no hay menos. Leo el último punto. El ministerio sumo sacerdotal de Cristo concluirá con el sellamiento de su pueblo. Y una vez realizado, ya no habrá más expiación por el pecado, lo que confirma que los escogidos permanecerán así hasta la glorificación. Desde el fin del tiempo de la gracia hasta la glorificación, no hasta la segunda venida, porque la segunda venida todavía recibimos con este cuerpo mortal. Pero desde el último instante, desde la sentencia en el cielo que leímos recién, hasta la glorificación, tendremos una naturaleza caída y sin embargo no tendremos contacto ni en pensamiento, ni en intenciones, ni en palabra, ni en hechos con el pecado. Amén. Entonces podremos recibir a nuestro Señor y no morir, no ser fulminados, porque delante de Dios el pecado no puede permanecer. Y si tú tienes pecado, tú mueres. Por eso los impíos piden a las rocas, a las peñas, a los techos, a las casas, caigan sobre nosotros, tápenos de aquel, no aguantamos esa luz. Y sin embargo los santos saldrán de sus cuevas, y no como en la foto que aparecen así, con traje, corbata, bonitos y todo, los hermanos, como el hermano José Antonio, con su sobre todo y todo perfumado, peinado y la camisa planchada. Saldremos harapientos, sucios, sin bañarse, cansados, delgados, agotadísimos, pelo largo, o sea, no tuvimos mal dormidos, pero con un carácter perfecto. Y así saldremos de las cuevas de donde estemos escondidos y de las cárceles
y de todo lugar donde hayamos sido puestos para recibir al Señor, en el estado en que estamos, pero con un carácter perfecto. Y miraremos cara a cara al que viene y diremos en exclamación: este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Al unísono. Amén, hermano. No menos. El Señor no pide menos. Esa es la medida del cielo para los hijos de Dios. La hermana Juárez dice: cuando termine el mensaje del tercer ángel, la misericordia divina no intercederá más por los habitantes culpables de la tierra. El pueblo de Dios habrá cumplido su obra, habrá recibido la lluvia tardía, habrá venido la ley dominical, habrá habido el decreto de muerte, habrá habido muchas cosas, y el refrigerio de la presencia del Señor habrá caído sobre ellos. Y estará preparado para la hora de prueba que le espera, porque ahora sí, hermano Gerardo o Gerardo, José Antonio y Beth, salgan de Riego del Monte. Se terminó para ustedes eso. La hermana Maribel, su esposo Ruperto, salgan de Mieres. Ya no, ya saben dónde están, vienen a por ustedes, a matarlos. Ahora me encargo yo, dice el Espíritu. Yo cuidaré de ustedes. Salgan de allí. Y viene la hora de la prueba. Los ángeles se apuran, van y vienen de acá para allá en el cielo. Un ángel que regresa de la tierra anuncia que su obra está terminada. ¿Cuál obra? La del sellamiento. Señor, todos los que debían ser sellados, están sellados. Y otra medida, todos los que debían morir, los mártires, ya descansan. Dos medidas en el cielo, que serán simultáneas, y Cristo arrojará el incensario, se llenará de humo el lugar santísimo, como lo vio la hermana Juárez, y se pronunciará esa sentencia: el que es justo, practique la justicia, y el que es santo, santifíquese, y el que es inmundo, que siga siendo inmundo, y el que es sucio, que se siga ensuciando. Ya no hay más nada para nadie. El mundo ha sido sometido a la prueba final y todos los que han resultado fieles a los preceptos divinos han recibido el sello del Dios vivo. Entonces Jesús dejará de interceder en el santuario celestial, levantará sus manos y con gran voz dirá: hecho está. Y todas las huestes de los ángeles depositarán sus coronas mientras Él anuncia en todo lo solemne, Apocalipsis 22:11. El que es injusto, sea injusto aún. Y el que es sucio, que sea sucio. Y el que es justo, que siga siendo justo. Y el que es santo, que se santifique todavía. Cada caso ha sido fallado para vida o para muerte. Cristo ha hecho propiciación para su pueblo y borrado sus pecados. El número de sus súbditos está completo. El reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo van a ser dados a los herederos de la salvación. Y Jesús va a reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y la hermana Juárez menciona también en el conflicto inminente: cuando Él abandone el santuario, las tinieblas envolverán a los habitantes de la tierra. Durante ese tiempo terrible, los justos deben vivir sin intercesor a la vista del Santo Dios. Esto es lo que les duele y les molesta a esos teólogos modernos. Santidad a Jehová. No quieren una santidad a medias, como el mundo evangélico, como el mundo católico. Santidad a medias, a la medida de mi gusto. Eso es lo que yo quiero. Y eso es lo que quieren estos. Y santidad a medias en el cielo no hay. O tú estás santo o tú no estás santo. O tú recoges o tú desparramas. No hay intermedio. No lo habrá nunca. Nunca lo hubo, ni tampoco lo habrá en este tiempo. Voy a leer esta cita de la hermana Juárez que dice:
Aun cuando los hijos de Dios se vean rodeados de enemigos que tratan de destruirlos, la angustia que sufren no procede del temor de ser perseguidos a causa de la verdad. Hermano, a nosotros no nos va a dar miedo el que vengan a matarnos. Ese no va a ser nuestro problema. Oh, pero vienen a matarte. Mira, vienen con armas, vienen con palo, machete, vienen con lo que tengan. No tenemos miedo. Recuerden que el perfecto amor echa fuera el temor. Y nosotros conocemos por experiencia a Dios. No nos da miedo eso. Lo que temen los santos es no haberse arrepentido de cada pecado y que debido a alguna falta por ello cometida, no puedan ver realizadas en ellos la promesa del Salvador. Yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre todo el mundo. Apocalipsis 3:10. Si pudiesen tener la seguridad del perdón, no retrocederían ante las torturas ni la muerte, pero si fuesen reconocidos indignos de perdón y hubiesen de perder la vida a causa de sus propios defectos de carácter, entonces el santo nombre de Dios sería vituperado. Hermano, no, ellos temen no su vida o el peligro de su vida, temen no poder vindicar el nombre de Dios en su vida. Eso es lo que temen. Y tienen pánico. ¿Cómo voy a morir? Quiero defender el honor de Dios, quiero defender la santidad de Dios, la santidad de su ley. Yo estoy a favor de su ley, yo quiero vivir bajo esa ley, pero si tengo un pecado, no podré lograr eso. Y Dios será humillado. Eso es lo que temen los santos. Ahora, mientras que nuestro gran sumo sacerdote está haciendo propiciación por nosotros, debemos tratar de llegar a la perfección en Cristo. Nuestro Salvador no pudo ser inducido a ceder a la tentación, ni siquiera en pensamiento. Satanás encuentra en los corazones humanos algún asidero, algo en que puede hacerse firme. Es tal vez algún deseo pecaminoso que se acaricia, por medio del cual la tentación se fortalece. Pero Cristo declaró al hablar de sí mismo: viene el príncipe de este mundo, viene Satanás, pero él no tiene nada en mí. Satanás no pudo encontrar nada en el Hijo de Dios que le permitiese ganar la victoria. Cristo guardó los mandamientos de su Padre y no hubo en él ningún pecado de que Satanás pudiese sacar ventaja. Escuchen esto. Esta es la condición en que deben encontrarse los que han de poder subsistir en el tiempo de angustia. Hermano José Antonio. Sí. Esta generación del tiempo del fin, que recibirá a Jesucristo, podemos comprender todo lo que ahora el hermano Gerardo, maravilloso, está hablando de esa bendición de esta generación que recibirá a Jesucristo purificada. Y para tener más cabal comprensión, veamos a Enoc, el quinto de las generaciones de Adán. Veamos también el ejemplo. Bien, pues Enoc, porque no me viene ahora la palabra del otro profeta. Del otro, Noé. No, que subió en un carro de fuego. Elías. Elías también fue, exactamente, Elías y Enoc fueron llevados al cielo, hermanos, sin pasar por la muerte. Son dos ejemplos del pueblo de Dios del tiempo del fin, porque este pueblo de Dios del tiempo del fin será ascendido, arrebatado en la segunda venida de Cristo, llevado al cielo sin pasar por la muerte, lo cual quiere decir que tienen que ser semejantes a Enoc y a Elías, una pureza perfecta, que de tal manera que esto, ojalá seamos también nosotros miembros de este tiempo de fin, seremos llevados a la gloria de Dios sin haber pasado por la muerte. Amén. Amén. Por lo tanto, el Señor exige a esta generación una perfección y una pureza infinitamente perfecta, como la de Enoc y Elías, que merecieron subir al cielo sin pasar por la muerte. Hermanos, esto es también para nosotros. Ayudémonos
esta meditación es importantísima en estos momentos porque, desgraciadamente, la idea contraria de que no podemos evitar el pecado porque somos pecadores está creciendo de forma mayoritaria, envenenando a la humanidad, sobre todo a nuestros hermanos en la fe adventista, porque está metida esa opinión o esa creencia equivocada, se está metiendo en nuestra fe adventista. Así es. Y termino, hermano y hermana, que tenemos que ir al cielo sin pasar por la muerte. Se lo pedimos al Señor, esa gracia de poder ser miembros de la generación del tiempo del fin. Amén. El hermano Carlos levantó también la manito. Hermano Carlos. Sí, hermano. Voy a leer un texto del Deseado de toda la gente, página 65, y dice así: sabían que en las Escrituras no podían encontrar autorización para sus tradiciones. Se daban cuenta de que en comprensión espiritual Jesús los superaba por mucho. Sin embargo, se airaban porque no obedecía sus dictados. No pudiendo convencerle, buscaron a José y a María y les presentaron su actitud disidente. Así sufrió él reprensión y censura. Hermanos, a Jesús le dijeron disidente, mis queridos, porque no compartía el establecimiento dado en ese entonces, a la ley y al testimonio. Todo lo que diga la palabra de Dios, hermano, lo que diga la palabra sagrada de Dios, debiera encaminarnos y seguir. Puede ser y va a ser seguro. No tengan cuidado con los disidentes. Ya de Jesús decían eso. Amén, amén. Gracias, hermano. Hermano José, tú tienes ¿Se me oye ya? la manito. Sí, ahora sí. ¿Puedo o no? Venga. Pues era así. Quería leer capítulo 5, versículo del 16 al 25, ¿no? Que se titula Las obras de la carne y el fruto del espíritu. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esto. En cuanto a esto, os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así es. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No busquemos la vanagloria, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y bueno, ya no sigo más. Creo que con esto es suficiente, hermano, para entender. Esos son los estándares del cielo. Esos son los estándares de la vida cristiana santificada. No es menos. Y mucho más ahora, hermano, al final del tiempo, cuando nosotros tengamos que estar sin un intercesor. Voy a leer esta última cita, porque ustedes saben que la agujita del reloj no... Sí, me permite brevemente. Mire, sí, resulta que he tardado años en comprender, bueno, todo en general de la Santa Escritura, pero en comprender estos versículos, ¿no? Y ahora lo comprendo. Creo que el Espíritu del Señor está siendo derramado sobre mí en los últimos tiempos, ¿no? Si no, no lo podría entender, ¿no? Entonces he comprendido que parte o gran parte de esta experiencia de la carne la viví yo desde joven y hasta hace pocos años, ¿no? Todos creo que hemos pasado por eso, ¿no? Entonces, ahora que me di cuenta, es más fácil, ¿no? Más fácil, bueno, entre comillas, hay que aferrarse al Señor
para no volver a caer en la experiencia de la carne pasada, ¿no? Y vivir en el espíritu, que es más complicado, pero bueno, que para Dios es lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, ¿no? Manteniéndonos firmes en el Padre y en el Hijo, lograremos victoria tras victoria. Amén. Amén. Quisiera leer esta última cita, que dice así. Esta cita se encuentra en el conflicto de los siglos. En esta vida, dice la sierva del Señor, debemos separarnos, es donde debemos separarnos del pecado por la fe en la sangre expiatoria de Cristo. Nuestro amado Salvador nos invita a que nos unamos a Él, a que unamos nuestra flaqueza con su fortaleza, nuestra ignorancia con su sabiduría, nuestra indignidad con sus méritos. La providencia de Dios es la escuela en la cual debemos aprender a tener la mansedumbre y humildad de Jesús. El Señor nos está presentando siempre, no el camino que escogeríamos y que nos parecería más fácil y agradable, sino el verdadero, el que lleva a los fines verdaderos de la vida. De nosotros está, pues, que cooperemos con los factores que Dios emplea en la tarea de conformar nuestros caracteres con el modelo divino. Nadie puede descuidar o aplazar esta obra sin grave peligro para tu alma. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos guarde. Y que el Señor tenga misericordia de su iglesia. La otra semana, sí, vamos a hablar sobre el otro lado. Quería exponer este punto de vista, que es las buenas nuevas del Evangelio. No hay ningún pastor Andreasen que haya inventado esto. No hay ningún Wagner C. Jones que haya inventado esto. No hay ni siquiera una Elena de White que haya dicho, voy a escribir algo nuevo. Es el Evangelio de las buenas nuevas para la última generación, que es santidad a Jehová, como tenían en la mitra los sacerdotes del templo. Ellos tenían en su mente santidad a Jehová. Y en la última generación, más que nunca, nosotros debemos pensar que debemos no solamente ser ejemplo en nuestra vida, sino vindicar, restaurar, defender el carácter de Dios en su ley que el mundo rechaza. Y nos va a perseguir a nosotros porque sí queremos hacerlo. Y nos va a odiar a nosotros porque queremos conformarnos a un carácter divino. Que el Señor nos ayude y nos guarde. Gracias por acompañarnos. Gracias porque nos siguen. Ya saben que en YouTube puede darle un OK para que tenga mayor recepción el video y pueda ser mirado por más personas. Saludamos especialmente a nuestros queridos hermanos Deva e Iris. Saludito, grande, grande, grande. Saludos a la hermana Cristín, al hermano Ruperto y a toda la gente bonita que está por allá, al hermano José, al hermano Ángel, al hermano Carlos y a todos aquellos que nos acompañarán después en YouTube. Vamos a hacer una oración para darle gracias al Señor por esta meditación y para honra y gloria de su nombre. Oremos. Nuestro querido Padre que estás en el cielo, Señor. Ten misericordia de tu iglesia, que no estamos, Padre, a la altura de estas tan lindas y bellas normas que tú tienes para cada uno de tus hijos e hijas. Ayúdanos, Señor. Necesitamos del Espíritu Santo, de esa obra intercesora eficaz que hace el Espíritu Santo, que intercede con gemidos indecibles para llevar almas a los pies de Cristo. Amén. Ayúdanos, Señor. Haznos útiles en tu viña y que podamos llevar fruto de a 1, de a 10 y de a 100 para gloria de tu nombre. Amén. En el nombre de Jesús te lo rogamos y suplicamos. Amén. 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 Feliz sábado otra vez. Feliz sábado. Fuerte abrazo en Cristo. Que el Señor les bendiga. La otra semana nos veremos con la continuación de este tema. Está interesante. El que quiera material me lo pide porque tengo mucho material para poder compartir y poder entender, porque esto, hermano, se viene. Esto se viene.
Y esto se viene a tu casa, esto se viene a tu vida. Si tú te vas a plegar con un evangelio a medias, una santidad a medias, un renunciamiento del pecado a medias, una vida de cristiano a medias, una piedad a medias, tú te vas a quedar con la gente de estos pastores que anda diciendo que sí, podemos llegar al cielo y tener una vida cristiana a medias. El Señor dice que no. No te confundas. Que el Señor te bendiga grandemente. Feliz sábado otra vez y... para todos. Feliz sábado. Feliz sábado. Hasta luego.